Hola, muy buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, Israel. Benito, Zenaido. Bueno, es un placer para nosotros iniciar este nuevo ciclo de capacitación en conferencias en vivo a través de tres plataformas, Facebook, Twitter y YouTube. Estas reuniones de capacitación que hemos tenido a través de el Instituto de Formación Política de Morena las habíamos estado llevando de manera presencial hasta antes de la pandemia, las tuvimos que suspender. Y bueno, agradecemos mucho y nos complacemos en que iniciamos un nuevo ciclo, aunque sea por este medio, que me parece mucho más favorable porque se amplía se amplía el número de asistentes que vamos a tener. Para nosotros, que conformamos una serie de organizaciones que nos llamamos Luchemos, y que sí me gustaría nombrar cada una de las 18 organizaciones que conformamos el referente Luchemos, que estamos muy interesados en continuar con estos cursos de capacitación y que se nos den pues temas actuales y temas históricos también para ir comprendiendo nuestra historia y sobre todo para no repetirla o aprender de ella, ¿no? Voy a nombrar las organizaciones que vamos a participar con nuestros compañeros, miembros de cada una de las organizaciones. Asamblea de Barrios La Raza, Colectivo Popular de Vivienda Prepa Popular Tacuba Obrera, Asamblea Social Barzón, Comité Nacional de Ciudadanos Organizados AC, Coordinadora de Cuartos de Azotea, Tlatelolco, Unión de Cuartos de Azotea de Inquilinos Independientes, Secayucay, Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias de Escapozalco, Desarrollo de Vivienda Digna y Sostenible, Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México AC, Movimiento Autónomo Zapatista, el MAS, Organización Nacional del Poder Popular, ONPP, Patria Nueva, Propietarios de Reforma Social, AC, Unión de Comerciantes y Locatarios de Chinampac de Juárez, AC, Unión Popular Valle Gómez, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, en Iztapalapa, y por último, Discapacidad, Vivienda e Inclusión, AC. Pues estas somos las organizaciones que vamos a estar muy al pendiente. Nosotros esperamos ir creciendo en número de compañeros que estemos asistiendo. Esta es nuestra primera sesión del año, nuestra primera sesión después de la pandemia, ¿no? Y me parece que sí es una manera muy importante de colaborar en la transformación que se está llevando a cabo, la cuarta transformación. No me gustaría extenderme más, les pediría la palabra a mi compañero Zenaido Velázquez, que es parte del instituto, para que haga las presentaciones correspondientes de los compañeros que nos acompañan en este día. Sería por mi parte todo. Muchas gracias. Sí, sí, compañero Israel, muchas gracias. Creo que ya se dijo, pero bueno, si no es así, pues estamos aquí en cabina, como se dice. Uh, Israel Santos Jacome, que acaba de hablar, el compañero de los dirigentes de Luchemos. Está el compañero Benito Alejandro Collantes, que nos ha estado asistiendo con sus interesantes clases de manera permanente. Y tenemos de nuevo al compañero Rafael Barajas. Rafael nos ha estado animando de hace más de año y medio, nos está animando en esta formación de este referente denominado Luchemos. Se lo agradecemos muchísimo porque ahora lo tenemos de nuevo en esta reinauguración. Pues ya lo dijo el compañero, bueno, pues todo este tiempo
el año prácticamente pasado estuvimos siguiendo los programas de formación política en la plataforma del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, debido a esta pandemia que aún no termina. Justamente por eso decidimos iniciar con esta reinauguración los círculos, conformando un gran círculo virtual de todas estas organizaciones, como dijo el compañero Santos, ahora con un mayor número, porque se facilita al ser virtual también, un mayor número de compañeros participantes en esto que va a ser la formación política del movimiento urbano popular denominado Luchemos, y que bueno, vamos a tener aquí igual conferencias, vamos a tener clases permanentes, talleres, cursos, seminarios, en fin, ¿no? Sí, le quiero agradecer a Rafael nuevamente que continúe con nosotros, alentándonos, animándonos y asesorándonos, y para que avancemos en esto tan fundamental para, para las transformaciones, ¿no? Si no hay revolución en las conciencias, no va a haber avance en la cuarta transformación. Ese es el empeño de nosotros, avanzar en la conciencia, en la formación política, formar nuevos cuadros, formar nuevos activistas, nuevos militantes. Solamente así será posible concretar la cuarta transformación, con eso que ha denominado nuestro presidente la revolución de las conciencias. Aquí es donde se va a concretar en la formación política. Muchas gracias, Rafael. Le dejo la palabra al profesor Benito Collantes. Sí, Benito, adelante. Sí, buenos días a todos, compañeros. Buenos días, Rafael. Pues aquí hemos estado colaborando con los compañeros de Luchemos durante varios meses y hemos avanzado en varios temas muy importantes que tienen que ver con la formación y el desarrollo político de los compañeros. Se han abordado temas de los más variados. La última vez, ya de manera presencial, si recordarán ustedes, abordamos un tema un tanto excavador, muy interesante y muy importante, que fue la cuestión de clase. La cuestión de la conciencia de clase hoy un papel muy importante, sobre todo cuando queremos que 4T se profundice y que encabeza nuestro actual presidente. Necesitamos, pues, que la conciencia adquiera un alto nivel en los compañeros que participan dentro del grupo de Luchemos y en otras latitudes. Si ustedes recordarán, vimos uno de los actores claves que ha propuesto la cuestión de la conciencia de clase. La otra vez escuchaba a través del instituto una intervención de una compañera brasileña que también estaban abordando ellos este tema de la conciencia de clase y se referían precisamente a ese gran revolucionario intelectual húngaro, ya desaparecido, pero vigente en sus obras, que es George Lukács. Para muchos parece muy complicado abordar este análisis desde esa perspectiva, pero nosotros lo logramos de manera presencial por espacio casi de 2 meses. No terminamos porque nos atrapó la pandemia, pero sería muy importante que se retome parte de lo que dejamos inconcluso. Entonces, hoy pues estamos preparando algo que tiene que ver, ligado a la conciencia, el concepto de revolución. ¿Qué significa una revolución? Que tiene connotaciones históricas y políticas. Entonces, en ese tema, pues, esperamos más adelante abordar algunas cuestiones. Yo con esta parte termino para que nos pueda mandar un mensaje nuestro amigo
Rafael Barajas. Gracias, compañeros. Y Rafael. Es que encontraba el micrófono, perdón. Mira, yo sigo con lo que dice Benito. Yo creo que efectivamente estamos, es importante la revolución de las conciencias, como dijo Zenaido. Es importante, entre otras cosas, entender que estamos en un momento de transición para el país, que México ha tenido, México es un país realmente interesante. Luego los mexicanos no vemos el peso que ha tenido nuestra historia en el resto del planeta. México, entre otras cosas, formó parte del ciclo de las revoluciones atlánticas a principios del siglo XIX con la Revolución de Hidalgo, estuvo con el ciclo de la Primavera de los Pueblos, con el movimiento de la Reforma, y México inició, entre otras cosas, el gran ciclo de las revoluciones sociales que se extendió a lo largo del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 antecedió a la Revolución Rusa de 1917 y fue la primera revolución que, entre otras cosas, planteó consagrar a nivel de derechos, a nivel legal, los derechos sociales. No es poca cosa lo que hizo la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana fue tan profunda que no permitió que en México se estableciera el ciclo de las revoluciones fascistas, que fue muy importante también a principios del siglo XX. Entonces, ahorita, es decir, lo que ocurrió después es que llegó una contrarrevolución muy fuerte, muy profunda, que es la contrarrevolución neoliberal, y hay que entenderlo, la cuarta transformación es un proceso revolucionario, es un proceso de cambio profundo. Y quiero decirles una cosa, es atípico, porque no se dio como los cánones hegemónicos de la izquierda del siglo XX lo planteaban, a través de una revolución leninista, de la alianza obrero-campesina, etcétera, 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 pero sí, entre otras cosas, llegó a través de un frente amplio, pero sí ha logrado cambios muy importantes en los últimos meses. Si nosotros hacemos un recuento de todo lo que se ha logrado en apenas 2 años y cachito de gobierno, vamos a ver que es una barbaridad lo que hemos hecho. Es muy importante lo que hemos hecho. Sin lugar a dudas, no hemos logrado todos los cambios que queremos, pero es que tenemos que entender que venimos de una contrarrevolución muy profunda que duró más de 30 años. Revertir las lógicas, las leyes, revertir el sentido común que se implantó en esos 36 años de modelo neoliberal no va a ser fácil, pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de manera consciente y de manera y con mucha rapidez. Lo podemos decir, los cambios en el modelo neoliberal se dieron muy lentamente. Es decir, impulsaban un proyecto, impulsaban una cosa y después de unos años veían cómo avanzaba la gente, si la gente se defendía, se detenían, si la gente no oponía resistencia, avanzaban y hasta el final hacían leyes. Aquí hemos podido cambiar de manera importante la legislación neoliberal, entre otras cosas porque tenemos al Congreso. Entonces, los avances que hemos logrado en pocos años son en 2 años, pues, en pocos meses, son verdaderamente enormes. Entre los avances, yo quisiera, entre otras cosas, señalar, por ejemplo, que ya se descongeló el salario. Es decir, esto parece que es poca cosa, pero es importantísimo. Hemos logrado, entre otras cosas, que el salario vuelva a crecer. Hemos logrado, entre otras cosas, que el salario mínimo aumente. Y no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Hemos logrado, entre otras cosas, crear institutos que buscan darle bienestar al pueblo.
entre otras la Guardia Nacional, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es decir, ya no hay la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes que se fundó, que se estableció en la era neoliberal. Eso permitió que en el 2020, en plena pandemia, recaudáramos el doble de lo que se había recaudado en 2018 y 2019. Hay que decir que, entre otras cosas, existe una política que busca involucrar a la mayoría de la población. Hay consultas populares, existe la revocación de mandato, ya se eliminó el fuero, hay programas sociales que le están sirviendo a mucha gente, como la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y personas con discapacidad, y no solamente existen, sino que se elevaron a rango constitucional. Se ha empleado a más de 1.300.000 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo Futuro. Se está buscando recuperar al campo mediante apoyos directos y la entrega directa de fertilizantes. De veras, se canceló la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, que era una reforma de otro tipo, y se impulsa la construcción de universidades. Se han ahorrado más de 1.300 millones de pesos gracias a la austeridad. Me quedo corto porque la cifra que estoy dando es vieja. Hace poco Andrés Manuel lo actualizó. Y es un hecho que en materia de salud hemos tenido avances muy importantes. Es decir, recordemos que nos dejaron un sistema de salud en ruinas y que con ese sistema de salud en ruinas enfrentamos una pandemia. Claro que la mortandad ha sido alta en nuestro país, pero esto se debe básicamente al hecho de que tenemos una mala nutrición que está muy ligada a las lógicas de la comida chatarra, ¿no? Es decir, hemos chatarrizado nuestra dieta, ¿no? Es decir, la verdad, si empezamos a revisar lo que se ha avanzado, vamos a ver que es muchísimo. Ahora, yo quiero recordarles lo siguiente: se ha avanzado mucho, pero por supuesto que todo esto está en riesgo. La derecha mexicana está muy activa, la derecha mexicana no está con los brazos cruzados y la derecha mexicana se está reorganizando y lo está haciendo con velocidad. Es decir, desde el primer día que Andrés llegó a la presidencia, hemos visto toda una serie de proyectos, toda una serie de iniciativas que lo que buscan es echar abajo el proyecto de la Cuarta Transformación. Desde los primeros días que se llegó a la presidencia, vimos cómo se articularon estos grupos que son, por ejemplo, estos grupos opositores, y la verdad es increíble el trabajo que han hecho. Es decir, tenemos, entre otras cosas, a los grupos organizados como los chalecos amarillos. Vimos la ocupación de Frena en el Zócalo durante meses, ¿no? Una cosa increíble. Ahora son movilizaciones que no tienen apoyo, porque ahora sí que, como decía Claudia Sheinbaum, es un performance, ¿no? Puras tiendas de campaña vacías ocupando el Zócalo. Incluso vimos estas escenas de que de repente llegaba el viento y se las llevaba, en fin. Pero hay otro sector que es mucho más agresivo, que es un sector, que es el sector que tiene que ver, entre otras cosas, con la derecha empresarial. La derecha empresarial está trabajando a marchas agigantadas, a marchas forzadas, con pasos agigantados para organizarse. Y hemos visto todo lo que han hecho. Es decir, primero se presentó una iniciativa encabezado por Aguilar Camín, por Enrique Krause, por Jorge Castañeda, patrocinada por Raúl Padilla, el hombre fuerte de la Universidad de Guadalajara. Y esta iniciativa lo que pedía es que el viejo status quo presentara un frente único en las elecciones del 2021. Y poco después vimos que se conformó el bloque amplio, o bloque opositor amplio, el BOA.
Y poco después vimos que Claudia X González, esto fue el 21 de octubre, Claudia X González lanzó una organización que se llamaba Sí por México. Es una organización encabezada por dos grandes empresarios, Claudia X González y Gustavo de Hoyos, ¿no? Y presentaron un plan, una agenda muy sencilla, que la verdad es, digamos, muy general, que cualquiera la puede suscribir, que habla de democracia plena, seguridad, combate a la corrupción, economía inclusiva, salud, educación universales, el combate a la violencia contra las mujeres y el medio ambiente, la lucha por un medio ambiente sano y sustentable, etc. Y el 30 de octubre, a los 9 días de que lanzó este proyecto Claudia X González, el PRI, el PAN y el PRD firmaron esta agenda. Y hace unas semanas ya se estableció, ya lanzaron este proyecto que se llama Va por México. Es decir, hay que entender que este proyecto de Va por México es en realidad un bloque sin principios, porque son partidos que vienen, digamos, de lógicas muy distintas. El PAN es un partido conservador, el PRD en sus estatutos se plantea como un partido de izquierda, ¿no? Si realmente tienen programas que son muy contradictorios y principios muy contradictorios. Y además es muy curioso porque son partidos que han tenido el poder y que han hecho lo contrario de lo que ha dictado la agenda. Estos señores no nos dieron seguridad, nos metieron en la guerra contra el narco. Estos señores son los que desataron la ola de violencia en el país. Estos señores no impulsaron una economía inclusiva ni combatieron la pobreza. Hicieron populismo, hicieron programas sociales de apoyo para comprar el voto, pero lo que básicamente hicieron fue fortalecer la economía de los grandes capitales y hundir al grueso de la población en la miseria. Digo, estos señores prometen algo que ya no cumplieron. Es una cosa muy curiosa. Ahora, hay que tener cuidado con este bloque. Es un hecho que este bloque lo que buscó hacer es simplemente sumar las fuerzas del PRI, el PAN y el PRD para presentar un bloque unificado ante Morena, porque según todas las encuestas, Morena va adelante en la preferencia de la población. Sin embargo, el presentar este bloque, pues sí implicaba un cálculo político importante, implicaba sumar una fuerza que iba a ser como del 40 y tantos %, era básicamente hacer una fuerza paralela a la de Morena, opositora a la de Morena. Ahora, no les ha salido bien hasta ahora, porque la suma de 3 descréditos no necesariamente agrega, sino que resta. Y es un hecho que en las encuestas que hemos visto últimamente, el bloque de Va por México está muy abajo de Morena. Sin embargo, yo creo que tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando. Este bloque tiene un proyecto político muy claro. Lo que buscan es quitarle la mayoría del Congreso a Morena. Lo que quieren es detener la transformación. Si lo logran, vamos a haber tenido uno de los procesos revolucionarios más cortos de la historia y más malogrados de la historia. Necesitamos, para profundizar, para consolidar los cambios y profundizar la cuarta transformación, necesitamos tener la mayoría en el Congreso. Y tiene que ser una mayoría fuerte, tiene que ser una mayoría sólida, una mayoría que, entre otras cosas, defienda lo que se ha conseguido hasta ahorita y profundice los cambios. ¿Cuál es la apuesta de estos señores? Pues es muy clara. Lo que vamos a tener en el 2021 son elecciones intermedias. En las elecciones intermedias vota menos gente que en las elecciones presidenciales. Y en las elecciones intermedias pesa mucho el aparato de los partidos. Y es un hecho que el PRI, el PAN y el PRD tienen aparatos partidarios muy importantes en toda la República. Eso es lo que van a echar a andar. Morena tiene su
Es decir, hemos tenido muchos problemas internos y no hemos consolidado un montón de cosas. Necesitamos consolidar el aparato electoral del Movimiento de Regeneración Nacional. Necesitamos, entre otras cosas, impulsar la defensa del voto y no nos podemos confiar en los resultados de las encuestas, por una razón muy sencilla. Primero, en esta elección no va a estar Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Y López Obrador siempre ha ayudado a que crezca la votación por la izquierda. No va a estar Andrés. Pero no solo eso. Tenemos la amarguísima experiencia de Hidalgo y de Coahuila, dos estados en los que hubo elecciones el año pasado, en los que Morena en las encuestas arrasaba en muchas entidades, en muchos lugares, y sin embargo, cuando se dio la elección, Morena perdió esos estados. Perdió por los pleitos internos de Morena, perdió por la desorganización de Morena, perdió porque no defendimos esa elección, perdió porque no nos movilizamos para ganar esa elección. Y perdónenme, compañeros, tenemos la obligación histórica de ganar esta elección. Es una elección tan importante como la del 2018. En el 2018 ganamos la presidencia. En el 2021 la tenemos que ratificar y conservar. Porque estos señores van con todo, ¿eh? Estos señores tienen dinero, tienen estructura y no tienen escrúpulos. Entonces, la primera gran tarea que tenemos que cumplir en el 2021 es ganar las elecciones al Congreso. Quiero decirles además que las elecciones del 2021 son, fuera de lugar, las elecciones más grandes de la historia de la nación. ¿Qué quiero decir con eso? Son las elecciones que más cargos van a ser votados. Se van a elegir 15 gobernaturas, 500 diputaciones federales, 1,063 escaños en congresos locales, 1,926 presidencias municipales, 2,000 sindicaturas, 15,000 regidurías y 635 juntas municipales. Eso quiere decir que vamos a elegir a 21,368 funcionarios públicos, federales, estatales y municipales. ¿Saben qué? Tenemos una tarea. Necesitamos, así sí o sí, ganar el Congreso. Esa es la tarea fundamental. Y tenemos que formar, además, a la gente que va a ocupar todos estos cargos. Entonces, son varias tareas las que tenemos, son muy claras y yo creo que las tenemos que cumplir. Bueno, yo aquí lo dejaría. Y por supuesto también tenemos el problema de la pandemia, que si, cómo va la economía. Si recordemos, México es el país de América Latina más avanzado en vacunación. Tenemos la vacuna, vamos a ser uno de los primeros países del mundo en ser vacunados. Vamos a poder reactivar la economía, etc. Todo esto, por supuesto, se logró sin endeudamiento, ¿sí? Y sin, concesiones de la política externa ni económica mexicana. Entonces, híjoles, si queremos vamos bien, pero si queremos mantener el paso, tenemos que trabajar, tenemos que colaborar. Y ojo, ¿qué implica esto? Esto implica, entre otras cosas, que tenemos que dejar de lado nuestras diferencias internas y hacer como en el 2018 un frente unificado. Hay muchos candidatos que no nos van a gustar, pero tenemos que ganar el Congreso y para eso tenemos que presentar un frente unido. Eso es todo lo que yo les quisiera decir por el momento. Gracias. Ok, compañeros. Israel, no sé si tú quieras tomar la palabra. Benito. Sí, es muy importante esta transformación Sí, que se está llevando a cabo en el país, que a veces no
no la entendemos, los datos luego no los alcanzamos a vislumbrar bien a bien, y creo que por cuestión de tiempo, Rafael, pues se queda corto en todos los avances que ha habido, ¿no? Es, por ejemplo, muy importante que lo que no se pagaba de impuestos, todo lo que se llegó a recaudar este año, 750,000 millones de pesos. Y se dice bien fácil, pero se podrían construir 8 aeropuertos como el de Santa Lucía. O sea, estamos hablando de 8 aeropuertos que se va a gastar en promedio unos 85,000 millones de pesos. 85,000 millones de pesos se va a gastar en el aeropuerto de Santa Lucía en 3 años. Y esta transformación permite que se recaude tanto dinero en un solo año como para construir 8 aeropuertos como el de Santa Lucía. Y como eso, tenemos ejemplos, están todos los programas sociales, que tampoco los voy a decir por cuestión de tiempo, pero que ya los conocemos la mayoría de nuestros compañeros, ¿no? Y hay tanta información. ¿Por qué lo digo, compañeros? Porque con datos duros hay que contrarrestar todas las difamaciones, toda la infodemia que le llaman, todas las mentiras que nos dicen a través de los medios comunes, tanto Televisa como TV Azteca, como columnistas vendidos, ¿no? Reporteros, personajes de los medios como López Dóriga, Loret, Broso, no sé, pero creo que tenemos que ver, y esa es una propuesta, que en cada sesión que tengamos abordemos datos duros de cómo ha ido avanzando esta transformación, para que vayamos haciendo conciencia y que vayamos viendo, porque además los datos duros no solo son los que dan Andrés Manuel, los podemos obtener del INEGI, los podemos obtener de otros medios, incluso internacionales, que dan cuenta de que no se está mintiendo, que no es una fantasía lo que estamos viviendo, que efectivamente estamos nosotros haciendo una transformación, y digo nosotros porque nosotros hemos contribuido, y que vamos a seguir contribuyendo para que no perdamos el Congreso y seamos mayoría, y sigamos haciendo reformas en el Congreso a la Constitución que puedan ir dando cuenta de toda esa transformación. Porque durante estos 36 años se nos cambiaron las leyes como no se tiene idea, porque toda la ladronería que hicieron a través de estos 36 años lo hicieron ley, lo hicieron legal, incluso no meterlos a la cárcel por corruptos, lo legalizaron. O sea, son tantas cosas que tenemos que ir viendo a través de todos estos cursos, seminarios, foros que vayamos a tener, pero que sí tenemos que poner mucha atención en los avances que se va teniendo para ir contrarrestando todas las difamaciones, mentiras, fake news o como le quieran llamar, ¿no? Porque se dice bien fácil, pero no, hay una resistencia, pero terrible de la derecha, porque es resistencia y tiene que llegar, porque todavía tiene que llegar ya solo al pataleo. Creo que estamos llegando a ese punto y creo que cuando Andrés Manuel ganó la presidencia, no ganó el poder, lo creo de manera sincera, y creo que se ha ido empoderando poco a poco a través de estos 2 años, ha ido ganando mucho poder a través de las reformas, a través de las políticas, y creo que vamos a lograr a través de la elección que viene a terminar de empoderarnos bien, y por supuesto que hay errores en el gobierno, no somos perfectos, ni nuestro presidente es perfecto, pero creo que los avances que se han dado, como dice Rafael, son abismales. O sea, no es cualquier cosa revertir lo de la reforma educativa, tenemos que revertir la reforma energética, y se han dado pasos ahí muy importantes, pero las resistencias que tenemos que combatir las tenemos que hacer como movimiento, como partido, y tenemos que colaborar todos en estas próximas elecciones
Y desde luego que desde Luchemos vamos a estar apoyando a todos los candidatos, a todos sin mayor interés que avanzar en esta cuarta transformación. Por mi parte, sería todo. Perdón por extenderme. Zenairo. Sí, Benito. Tú pediste la palabra, Rafael. No. Benito. Que hable Benito, sí. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, compañeros, miren, lo que ha señalado el compañero Rafael en el aspecto de la coyuntura política tiene precisamente con el tema que les había comentado. Todos estamos inmersos en un proceso de cambio y lo corroboramos a través también lo que ha agregado el compañero Israel, todo lo que se ha hecho. Es decir, si no estamos exactamente en una revolución, estamos en un cambio que cada vez se profundiza y que por supuesto el cambio se ha encontrado con muchos obstáculos. Recordemos desde los temas que hemos visto de la conciencia de clase, esto es una lucha de clases precisamente. Es decir, no se trata de que la derecha tiene una conciencia de clase perfectamente labrada a lo largo de dominio. Y los que estamos del otro lado, también tenemos que ir labrando nuestra conciencia de clase para ver hasta dónde podemos llevar este cambio que estamos iniciando con la 4T. Por ello, es muy rico cuando hablo yo del tema revolución. La revolución tiene que ver con aspectos de politicismo e historia. Entonces necesitamos conocer la historia, que de alguna manera ya se ha ido tocando en los temas y cursos que ha abordado el instituto y los propios temas que hemos abordado a través de las pláticas y talleres en el grupo de Luchemos. Si recordarán, cuando iniciamos nuestros cursos, lo iniciamos precisamente con la Revolución Francesa. Y de ahí abordamos varios temas que fueron subsecuentes y repercutieron en la historia. Precisamente Francia fue la cuna de las revoluciones. Después de la Revolución Francesa, vimos la Revolución del 48, donde claramente se ve cómo una nueva clase en la historia entra en escena, que es el proletariado moderno, dicho esto con la concepción del siglo XIX. Esto ha ido cambiando, por supuesto. Durante el siglo XX, ya lo señalaba Rafael, fue un siglo. Bueno, no se te escucha, Benito. Se pasmó, Benito, no se te escucha. Ya. Bueno. Sí, no se escucha tu micrófono, Benito. Sí, a ver, ya. Bueno. Ya te escuchas de nuevo. ¿Sí? Ya te escuchas de nuevo. No sé si todo lo, sí. No sé si todo lo que señalé nos escuchó. Bien. Entonces decía que los ciclos de las revoluciones ha ido variando dependiendo la época. Es decir, si recuerdan que nosotros iniciamos con la Revolución Francesa en nuestras pláticas, en todos los círculos, saltamos a varios periodos. Salimos del siglo XIX, entramos al siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces, el término revolución envuelve hechos que llamamos politicismo e historia. Entonces, este proceso
Tiene fallas, no se escucha, Benito. No te estamos escuchando, Benito. Tengo aquí Benito. el micrófono abierto. Sí, te fuiste de nuevo. Ahora te escuchamos otra vez. Les decía, compañeros, que cada ciclo revolucionario, cada revolución tiene sus matices y esos matices se manifiestan a través de la acción de la gente. Podemos ver claramente cómo hubo matices con la Revolución Francesa, con la Revolución del 48, con la Comuna de París, con la Revolución bolchevique, y ya hace rato decía Rafael, de la Revolución Mexicana de 1910, que fue de las primeras del siglo XX, y que imprimió sus matices al proceso revolucionario. Las revoluciones tienen aspectos históricos y aspectos de politicismo, de política, en las cuales las masas actúan conforme a intereses de clase, ¿verdad? De clase. Y es las que van logrando el proceso, le van dando su fisonomía propia. Entonces, así cada revolución tiene que ir avanzando. Hoy el término revolución ya casi no se maneja. A veces se dice que estamos, por ejemplo, aquí en la revolución de las conciencias, que se ha señalado, y en cierto modo sí hay una revolución de conciencia, pero hoy tenemos que pensar que la revolución, además de que busca el cambio social profundo, tiene que ver también con el estado de cosas que vivimos no nada más en México, sino en el mundo entero, en el planeta. Hoy un cambio revolucionario presupone no nada más el cambio social, sino también la protección del medio ambiente y también el problema del deterioro del medio ambiente. Entonces tenemos que aprender a matizar todo eso para entender hasta dónde podemos llevar un cambio revolucionario, ¿no? Entonces, tenemos en la idea, a la hora de actuar, de que la revolución es una lucha por el poder. Entonces, esa lucha por el poder significa que el status quo que vivimos ya no llena las necesidades de la gente que vive en un país, en este caso México, y que por lo tanto se requiere un cambio revolucionario. Y entonces ahí recurrimos a los clásicos para que nos ilustren qué se entiende por cambio revolucionario. Entonces, en el tema que estoy preparando y que hablaremos en pláticas posteriores a profundidad, estamos viendo todos esos aspectos, pretendo ver todo esto, qué es un cambio revolucionario, qué contempla el poder, qué significa, cómo se toma el poder. En la historia conocemos muchos hechos que derribaron antiguos regímenes y llegaron otros grupos al poder. Se habla en la historia de la gran revolución, por ejemplo, socialista de octubre en Rusia, que dejó muchas enseñanzas al mundo e inauguró los procesos de cambio revolucionario de tipo socialista. Le siguió la revolución china y en nuestra América vino la revolución cubana. Ahí aparentemente se
se terminó ese proceso de revoluciones sociales porque entró en el escenario capitalista una nueva forma de llevar adelante el cambio. Es decir, el capitalismo se transforma en neoliberalismo para que adquiere varias dimensiones, ¿no? El aspecto económico, el aspecto ideológico y mediático. El aspecto mediático que logra un control impresionante sobre las masas. Y sobre todo, pues se agrava con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética. Entonces ahí deja a los que prendemos el cambio revolucionario, deja a todos los que luchamos por el cambio, nos deja desarmados hasta cierto punto ideológicamente. Hoy vuelve otra vez el ciclo a inaugurarse, el ciclo revolucionario, con la crisis profunda en que ha entrado el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo en su retirada histórica está dejando toda una situación, volviendo a retomar la derecha clásica, la derecha fascista, la derecha y ese fascismo también adquiere nuevas dimensiones, nuevas características. Lo estamos viviendo pues, recientemente en Estados Unidos, lo estamos viviendo en Brasil y en algunos países de Europa. Y eso requiere pues, que lo estudiemos a fondo, porque en México también la derecha ha estado levantando ya la cabeza y pretende ya retomar otra vez el camino y está atacando al proceso de cambio que vivimos. Entonces, no se te oye, Benito. sí, a través de algunos procesos, estudiar qué ha pasado con esas revoluciones, reexaminar y hoy, qué tipo de revolución necesitamos, qué tipo de revolución se necesita en México, aparte de la que ya está en marcha. De alguna manera, este cambio que se dio a partir del 18 está inaugurando un nuevo proceso de cambio en México, un proceso revolucionario. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar con ese cambio? Entonces, sí necesitamos examinar conceptos que hemos manejado a la luz de la realidad, es decir, a la luz de los procesos que estamos viviendo. Y hasta dónde hablamos de las conciencias, hablamos del cambio, del proceso, pero no hay que olvidar que esto no es una lucha así de buenos contra malos, sino es una lucha de clase en la que intervienen intereses económicos e intereses políticos, desde luego. Entonces, en esa directriz pretendemos que los cursos que vamos a seguir dando vayan al meollo de esos conceptos y que los compañeros los vayan manejando a través del estudio sistemático, a través de bibliografía que les vamos a ir dando para que puedan tener mayor sustento en los conceptos y sobre todo alcanzar mayor conciencia y para entender este proceso. Yo dejaría por el momento ahí esta parte, qué lástima que ha habido fallas aquí en el sonido, pero vamos a seguir en otras charlas tratando de profundizar alguna bibliografía para que los compañeros puedan consultar y desde sus casas a través de este medio virtual podamos contestar las dudas o profundizar en los planteamientos. Eso sería por mi parte todo por este momento. Gracias, compañeros. Sí, Okay, yo quisiera, ¿no traes tu micrófono, Zenaido? Sí, ya. Sí, mira, yo creo que es correcto lo que están diciendo los compañeros, pero tenemos que entender, entre otras cosas, que sí estamos enfrentando, digamos, como suele ocurrirle a toda revolución, un proceso contrarrevolucionario muy claro.
Y esto es, entre otras cosas, lo que están haciendo los señores del Vapor México. Ahora, ¿qué tienen como herramientas estos señores? Y Israel lo dijo muy bien. Es decir, lo que vamos a enfrentar en los próximos meses es básicamente una lucha propagandística muy fuerte. Hay que entender, entre otras cosas, que en los tiempos actuales las transformaciones y los procesos políticos se dirimen en gran medida ante opinión pública. Son procesos ante opinión pública y se dan con mucha frecuencia a través de los medios. Y hay que decir que, sin lugar a dudas, los grandes capitalistas mexicanos, los grandes dueños, digamos, de la riqueza nacional, los grandes promotores del proyecto neoliberal, son los dueños de los grandes consorcios mediáticos del país. Si tú revisas Televisa, vas a ver que ahí en su consejo de administración están los hombres más ricos de la nación. El dueño de TV Azteca es, sin lugar a dudas, otro de los hombres más ricos de la nación, y los dueños de las grandes difusoras de radio y televisión locales son también potentados, aunque a veces nacionales, a veces locales. Entonces, eso es lo que se va a enfrentar. Y lo que se hace en estos tiempos, lo que se estila, la estrategia preferente, digamos, de los neoliberales han sido las guerras mediáticas, las guerras sucias. Esta campaña que vimos en el 2006 contra Andrés Manuel es parte de esas estrategias mediáticas. Entonces, estos señores además tienen una característica o están en una situación muy peculiar. Quieren convencer a la gente de que se vote por ellos, pero ellos saben que están sucios, saben que tienen una mala imagen ante la gente. Entonces, ¿qué es lo que va? Y lo hemos visto en nuestros candidatos. De repente los candidatos que nos presentan, dices, bueno, yo ubico dos, que es la Marielena Pérez Jaén y otro cuate que se acaba de lanzar, que venía de economía. Bueno, Marielena Pérez Jaén es una señora que estuvo en el IFAI y que efectivamente se caracterizó por ser opaca y por gastar un montón, es decir, se iba de viaje a cada rato y tal. Y el otro cuate es uno de los que hicieron, entre otras cosas, el negocio de Tileno 21. Imagínate qué tan ligados a los grandes negocios están, ¿no? Está clarísimo que son parte de ese régimen, son parte de esa mafia y que están metidos en estas dinámicas. Entonces, lo que les queda, como no pueden limpiar su imagen, es ensuciar a su oponente. Entonces van a hacer una guerra sucia verdaderamente asquerosa. Hay que preverla. Y hay que prever cuál va a ser su discurso. El discurso, que parece fantástico, es que para desacreditar a Morena, ahora resulta que el PRI, el PAN y el PRD dicen que lo peor del PRI, el PAN y el PRD está en Morena. Perdón, el PRI, el PAN y el PRD son lo que concentra lo peor del PRI, el PAN y el PRD. Digo, así es. Entonces, vamos a enfrentar ese rejuego y va a ser brutal la campaña. Va a ser muy inclemente y hay que tener cuidado. Y hay que, entre otras cosas, buscar tener una actitud ética, un comportamiento ético, y hay que contestar esta campaña. Es todo. Ok. Sí, compañeros, vamos a ir ya tratando de llegar a la última parte de esta charla. Yo sí quiero hacer algunos comentarios con respecto a lo que es ahora en esta coyuntura lo más importante. Creo que lo dijo muy claro Rafael, el asunto electoral, ¿no? Para nosotros ahorita es primordial ganar estas elecciones que vienen, estas elecciones internas. Ya daba Rafael una suma de todo lo que está en juego. Y yo creo que esto debería servirnos para hacer un recuento, para hacer un balance de cómo venimos avanzando en esta cuarta transformación en todos los niveles, transformaciones sociales, transformaciones económicas, incluso transformaciones en cuanto a la conciencia, ¿no? De
de la conciencia popular del proceso que estamos viviendo todos, proceso de cambio, proceso político. Bueno, ese es el objetivo principal, mantener la mayoría del Congreso. Se están refiriendo muchos pues a todos los obstáculos, a toda la campaña mediática que se mantiene desde siempre. Ahora con el gobierno que tenemos, pues se han incrementado, ¿no? De eso ya se ha hablado bastante. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver en toda esta coyuntura electoral es que tenemos, yo creo que el esfuerzo que está haciendo más bien es de que se está impulsando desde la militancia, se está impulsando la participación de candidatos, estamos hablando de procesos internos, de candidatos con perfiles de compromiso, con perfiles con trayectoria política, social, favorable pues a la ciudadanía, a la población. Yo creo que tenemos que estar impulsando, creo que se ha venido haciendo, pero poner también el acento en el impulso de candidatos populares. Creo que ya estamos viendo un proceso, no sé si ya terminó el proceso de elección de los candidatos a gobernadores. Yo creo que aquí ha habido problemas, ha habido anomalías, ¿no? Protestas a favor y en contra de los que salen electos, ¿no? Pero yo creo que sí había que ser eco del llamado de mantener esa unidad, porque resulta que en esas contiendas internas por candidaturas, luego suele pasar que se pierde de vista el adversario principal y hay un encono, un enfrentamiento con un candidato interno, compañero dentro del partido. Luego se pierde esa lucha y cuando se viene a ver ya no se sabe si está defendiendo el proceso de cambio o ya esa controversia, esa lucha interna por alguna candidatura ya rebasa por parte de algún miembro que llega a un momento dado a ubicarse en otro campo, en el campo, vamos a decir, adversario o enemigo, ¿no? Entonces esto suele ocurrir, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha dicho últimamente, ¿no? De el caso de Colima, por ejemplo, ¿no? O sea, Colima es un caso muy especial que no es el lugar aquí el momento para ventilarlo, pero bueno, me refiero a eso de que tenemos que estar muy atentos en estos procesos. Ahora se están registrando los candidatos para diputaciones federales, ¿no? Entonces, creo que lo deseable es que sean los candidatos con perfiles adecuados y eso, y yo creo que sí hay no vamos a cerrar los ojos a la realidad, hay una lucha interna por esto, pues, y creo que sí ha hecho énfasis por parte de Rafael en el sentido de que eso, que no se pierda de vista el adversario principal, ¿no? O sea, que se convierta, repito yo, en una disputa favorable al enemigo, ¿no? O sea, ya vimos cómo está el acecho que tenemos del priismo, del panismo, del perredismo y el Movimiento Ciudadano que se une como cuarto partido ya estaba unido, ¿no? A la oposición conservadora. Sí, yo pienso que eso sería una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la actualidad en el asunto electoral. No sé, compañeros, si haya algún otro comentario. ¿Y si se oyen también? Perdón, bueno, querer hacer comentarios. Tenemos que nos están viendo en Facebook alrededor de 300 compañeros en vivo, que me parece un muy buen arranque, todos mandando saludos.
hay algunas preguntas o reflexiones, comentarios acerca de esta conferencia que estamos haciendo. Algunos son combativos, hay que echarle ganas, hay que preguntar. Hay algunas preguntas, ¿no? Dice Gonzalo Hernández, compañero Rafael Barajas, ¿qué opina de las personas que se acomodan a su beneficio en los partidos ganadores y luego los traicionan? Sería una de las preguntas. A ver, perdón, eso está, obviamente, la respuesta es evidente, pues son los traidores. Digo, eso obviamente hay que cuidar que eso no nos ocurra. Ahora, también hay que ver cómo le hacemos, pues, para seleccionar bien a los candidatos. Ahora, ojo, aquí tenemos que entender una cosa que es muy clara. Vamos a una lógica de Frente Amplio igual que en el 2018. Esta lógica tiene sus riesgos. Aquí en el 2018 llegó Lili Téllez y llegó Germán Martínez y un montón de gente que no nos gusta. Pero el balance general es muy positivo. Tuvimos mayoría en el Congreso, con todo. Perdón. Entonces, yo sí creo que esta política, por supuesto que tiene riesgos, pero también tiene sus beneficios. Y hay que entender cómo se manejan estas cosas. Por ejemplo, se habla mucho, se critica mucho la alianza con el PT, con el Verde, con el PES, etcétera. Sí. Pero yo nada más les quiero plantear una cosa. Si no hacemos, ellos, el bloque neoliberal va en alianzas. Si nosotros no hacemos alianzas, vamos en desventaja. Entonces, perdón, pero la primera razón ética que debe tener cualquier partido, ¿sí?, es la defensa del proyecto. Y eso es lo primero que tenemos que hacer y tenemos que además defenderlo, que no siempre es fácil, pero yo creo que hay que hacerlo. Bien, okay. Nos mandan saludos de algunos estados de la República, de Puebla, de Michoacán, de Oaxaca, y hay comentarios, casi todos ellos positivos. Sí quiero decirlo, hay muchos en el sentido de no más priistas en Morena, no más panistas en Morena, en Puebla, de 20 candidatos que se inscribieron, solo 3 son fundadores. Y bueno, creo que ya más o menos contestó muy bien el compañero Rafael Barajas. Solo les quería informar que sí hay algunas preguntas y muchos comentarios, tanto positivos como algunos cuestionando por la misma situación de Morena, que efectivamente tenemos que ver cómo hacemos esta participación más mística, ¿no? Más desinteresada, que sea por un bien común y no por un bien personal. Ahí lo dejo. Ok, pues vamos hacia la parte final ya. Yo creo que tendríamos que ir ya escuchando algunas conclusiones, compañeros. No sé, Benito, si quieras a manera de conclusiones, decir algo más. Benito. ¿Tienes apagado tu micrófono, Benito? Sí. Ya. Sí, Zenaida. Si ya se escucha. Adelante. Sí, Sí, bien, adelante. yo creo que sí, bueno. Sí, compañeros, bueno, yo creo que este primera encuentro de los círculos de estudios de Luchemos es muy importante, el arranque, para que podamos de aquí en adelante seguir con este proceso que iniciamos hace más o menos un año. Y es saludable que sigamos analizando la situación, no nada más coyuntural, sino a través de una serie de análisis históricos, a través de la fundamentación teórica que hemos venido haciendo de alguna manera, y continuar con los grupos de compañeros en los varios círculos que tenemos, llamarles al estudio, al análisis, para que tengamos más herramientas y podamos entender lo que está pasando.
Desde luego que la política es muy contradictoria, es muy, conlleva muchos riesgos, pero también tenemos que avanzar, a pesar de los pesares, a pesar de que la derecha se ha unido con todo, pero nosotros necesitamos reforzar nuestro trabajo. Y el trabajo teórico es muy importante. Qué bueno que el instituto está tomando cartas en el asunto dentro de toda esta crisis de pandemia y todo eso, para que podamos llevar la revolución de las conciencias a las bases, a los círculos, y seguir incrementando. Yo creo que es una tarea que debemos de hacer todos, ¿no? Los que hemos actuado como instructores de alguna manera, como apoyo a este proceso, pues tenemos que seguir adelante junto con ustedes, compañeros. Y yo creo que estamos en ese compromiso y llevar a 4T a mayores peldaños de desarrollo. Y bueno, antes se atraviesa el proceso electoral. Muchos compañeros estaban ocupados en ello, pero no desatender el asunto de la formación política, ideológica, que va a contar mucho, no nada más hoy y siempre, sino para el futuro. Entonces yo los invito a que sigamos en los círculos profundizando sobre temas que puedan coadyuvar a la formación política y por lo tanto a lograr una mayor claridad política e ideológica. Ese sería mi mensaje, compañeros. Muchas gracias. Sí, tú, Israel Santos. Sí, bueno, pues yo nada más terminar con una invitación a todos nuestros compañeros que nos están observando en vivo, que estas reuniones virtuales las vamos a tener todos los sábados a las 10 de la mañana para que estemos pendientes, para que hagan una invitación extensiva. Esta es como una primera reflexión, tanto de la situación actual como de lo que se viene, ¿no? No siempre vamos a abordar temas como el de Morena, ¿no? La idea es ir viendo varios temas que no necesariamente tienen que ver con los partidos. Uno de ellos es la historia, y luego a través de la historia pues ir viendo cómo lo contextualizamos con la situación actual del país o incluso del mundo. Entonces, prácticamente es invitar a todos los compañeros que están conectados. Seguimos 300 compañeros solo en Facebook. No he checado las otras dos redes porque no me permite. Agradecerle mucho al maestro Rafael Barajas por sus comentarios. Sabemos que está muy ocupado y que nos está dedicando este tiempo. Decirle a todos los compañeros que vamos a tener más compañeros ponentes expertos en varios temas y que les agradecemos mucho a todos los compañeros que se conectaron a través de estos medios y que nos sigan todos los sábados a las 10 de la mañana para que podamos continuar. Me parece excelente que un círculo que era de 20, 25 o tal vez hasta 30 personas lo hayamos ampliado 10 veces más, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, Rafael. Sí, bueno, nada más pedirle a la gente que entienda que hemos avanzado mucho, que lo que se ha avanzado es para beneficio de todos y que hay que defenderlo. Y que defenderlo incluso, entre otras cosas, implica, como bien dicen Benito, Israel y tú, Zenaido, implica hacer política, implica elevar el nivel del debate, implica formación. Es decir, parte de esta transformación tiene que ver con la formación de la ciudadanía. Y aquí, en estos momentos, estamos precisamente formando ciudadanía. Alguien me pregunta en el chat, ¿cómo accionar lo intelectual al servicio de lo político? Pues así precisamente. Tenemos que formar una opinión dura, crítica, sólida, gente que realmente entienda, que pueda argumentar, y eso es lo que estamos haciendo con estas pláticas. Así es que, por favor,
ahora sí que perdón por lo que voy a decir, pero chingón, qué padre que estamos haciendo esto y hay que seguirlo haciendo. Ok. Bueno, pues para concluir, vamos a decir lo siguiente, pues que estamos ya con esta reinauguración impulsando, dando un nuevo impulso a la formación política de los círculos del movimiento urbano popular. Vamos a pasar a otra etapa. Esperamos que muy pronto ya tengamos nuevamente nuestros círculos virtuales y sigamos con nuevas temáticas, impulsando, como lo hemos venido haciendo desde el principio, o sea, impulsando la formación temática, la formación en economía, la información sobre análisis de coyuntura, sobre el asunto mediático, en fin, ¿no? Sobre diversos temas teóricos, en fin, ¿no? Teoría crítica, todo eso. Vamos a seguir, de hecho, bueno, todo esto lo vamos a contemplar por lo pronto desde lo virtual. Como ya dijo el compañero, ya van a hacer estos círculos cada 8 días, cada sábado a las 10 de la mañana, y vamos a estar invitando más compañeros y compañeros ponentes. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre, tú has estado con una atención especial para este sector urbano popular, lo cual es de agradecerse que estés con nosotros, que continúes con nosotros en esto, y seguimos en esta transformación de las conciencias, como dije al principio, para poder concretar, para poder hacer una realidad la cuarta transformación. Cada sector de la población, cada territorio tienen que encargarse de eso, ¿no? En lo particular. Muchas gracias, compañeros que estuvieron con nosotros también, Benito y Israel Santos. Ahí estamos, Rafael. Órale, perfecto, pues ahí estamos trabajando. Y no vamos a aflojar el paso. Así es, compañero. Buenas tardes. Gracias. Gracias, compañero.